Un increíble reencuentro. Mi hijo me sorprendió con su revelador mensaje en el Día del Padre trayendo su música. Pedro, un agricultor de 50 años, observaba desde la ventana de su modesta casa las tierras doradas de maíz que había cultivado con esfuerzo durante toda su vida. Cada espiga, cada surco, era un eco de su legado familiar, un testimonio de sacrificios y desafíos. Sin embargo, en su corazón se acogía una tormenta. Su hijo Javier, de 25 años, había elegido el camino de la música, un mundo que él no entendía. Esa frustración le carcomía, como las plagas que amenazaban su cultivo. ¿Por qué no podía verlo? ¿Por qué no podía amar el campo como él? El orgullo que sentía por su familia se volvía cada día más pesado, presionándolo entre su amor por Javier y el miedo de ver su legado derretirse como la cera de 1000 velas. Con cada melodía en el aire, era un recordatorio de que su hijo se alejaba de las raíces que Pedro había labrado con tanto esfuerzo. Aquella noche, el aroma de los platillos típicos llenaba la mesa, pero él no podía disfrutarlo. La risa y los recuerdos compartidos de la familia se sentían distantes, como sombras flotando en un rincón. Su mente, acelerada, recorría el dilema que tenía a la vista, la tradición versus la pasión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Pedro trataba de mantener la compostura, Javier se preparaba en su habitación, la guitarra descansando sobre sus piernas temblorosas. Su corazón latía con fuerza, lleno de ansias y miedos. Había trabajado arduamente en una canción, una mezcla de sus raíces y sus sueños, un intento sincero de comunicar lo que su padre nunca había entendido. Pero el eco de sus propias dudas resonaba en su mente, ¿y si su esfuerzo no es valorado? La idea de decepcionar a Pedro, un hombre de convicciones firmes, le provocaba un nudo en la garganta. Cuando la noche llegó a su clímax, Javier se levantó para actuar. Con una voz que le temblaba, comenzó a cantar, cada palabra una declaración, un puente hacia su padre. Sus letras hablaban de amor y sacrificio, del reconocimiento que tanto anhelaba. El tono de su voz, al principio suave, fue creciendo, resonando en el espacio cargado de emociones. Pero no lo suficiente, pensó Pedro, que sentía como la resistencia se desmoronaba en su interior. Las lágrimas habían comenzado a asomarse a sus ojos, pero la lucha por aceptar el camino de su hijo seguía crispando su alma. ¿Qué camino era ese? La música, tan lejana de la tierra que él cultivaba, ¿realmente podría coexistir con el legado del maíz? Esa pregunta pulsaba violentamente en su mente, mientras el estribillo llenaba el aire con la verdad que nunca se había atrevido a escuchar. La tensión crecía, el amor y la incomprensión entrelazándose en un abrazo doloroso, formando una tormenta que estaba a punto de explotar. La voz de Javier resonaba en la casa, cada tono sacudiendo las paredes del silencio que había construido Pedro durante años. Las letras, cargadas de emociones, parecían dirigirse a sus entrañas, desenterrando recuerdos de aquel niño que solía correr entre los surcos de maíz, riendo. Aquella mezcla de nostalgia y resistencia lo atrapaba en un ciclo interminable de reflexión. ¿Hasta qué punto había sido realmente un padre presente si su propio hijo sentía la necesidad de expresarle sus sueños mediante una canción? La actuación culminó, y Pedro permaneció inmóvil, atrapado en sus propias preguntas. A sus ojos, Javier había dejado de ser solo su hijo, se convertía en un artista, un soñador dispuesto a desafiar las expectativas. Pero en ese mismo aliento de admiración, una chispa de miedo lo consumía. ¿Cómo podría Javier sostener su vida con una guitarra en lugar de con un arado? El instinto de preservación de su legado lo empujaba a renacer la estricta visión de la vida que había seguido. Salvo que el tiempo, testigo mudo de sus luchas, comenzaba a sacudir su percepción. En su corazón, sentía la urgencia de comprender, el miedo a lo desconocido comenzaba a ceder a la curiosidad.
¿Podría la música ser una expresión tan válida como el cultivo? Esa noche se convirtió en un umbral donde las posibilidades se abrían ante él. Se disfrazó de indolencia, pero, aunque sus labios permanecían sellados, su mente estaba en erupción. Esa mañana, mientras desataba el paso del día, el canto de Javier todavía resonaba. Mientras el sol iluminaba las tierras, Pedro se encontró por primera vez mirando el maíz con un nuevo enfoque. Las espigas eran fuertes, pero, ¿y si tan solo fueran una parte de un ecosistema más complejo? ¿Y si la música que emanaba de su hijo, en su esencia, era parte de su propia herencia? Durante los siguientes días, decidió observar a Javier actuar, no con el juicio temeroso que había mantenido, sino con la mente abierta, casi como un alumno. Las canciones llenaban sus oídos y cada acorde parecía tener un eco de la vida rural. Cada letra, una declaración de que sus identidades podían coexistir. La lucha interna de Pedro se tornaba en una búsqueda de conexiones, y cada vez que Javier jugaba con la melodía, él comenzaba a descubrir parcelas de sí mismo que había mantenido ocultas. Sin embargo, la tensión seguía presente. Cuando Pedro decidió hablar, optó por un tono que anhelaba el entendimiento. Se sentó con Javier una tarde, no con confrontación, sino con un deseo de discusión. «Quiero que me cuentes más sobre tu música», le dijo, intentando exteriorizar su deseo de involucrarse, de encontrar un punto de encuentro entre cada uno de sus sueños. Pero las palabras no fluyeron con la fluidez que esperaba. La respuesta de Javier, aunque bien intencionada, fue cautelosa y reflejaba su tensión. «Es mi forma de ser libre, papá». «¿Puedo ser libre y seguir siendo parte de nuestra familia?», preguntó con un aire de desafío en su voz. Las preguntas giraban de nuevo. ¿Acaso es posible cultivar el amor por la música y la tierra en un solo corazón? Era un dilema personal que Pedro no podía ignorar. Cada interrogante lo llevó más profundo en un viaje introspectivo, y la verdadera pregunta ya no era sobre Javier, sino sobre su propia existencia y sus elecciones. La conversación con su hijo competiría con lo que había llevado en su pecho durante tanto tiempo. El momento de la verdad se acercaba, y Pedro sabía que la decisión que tenía que tomar definiría no solo el futuro de su hijo, sino también el suyo. ¿Podría unirse a la música de su hijo y, al mismo tiempo, permanecer fiel a sus raíces? La inquietante incertidumbre comenzaba a aterrizar una idea que lo perseguía. Quizás, solo quizás, eran dos caminos que podían entrelazarse. La noche estaba cayendo, y con ella, una oleada de decisiones inminentes. Las estrellas comenzaban a brillar, un recordatorio de que había luz incluso en la más densa oscuridad. ¿Estaba Pedro listo para cruzar el umbral hacia un nuevo entendimiento? Entonces, en medio del silencio, una inquietante resolución emergía en su interior, dejando un eco que lo preparaba para lo que vendría, el instante en que se produciría una revelación que cambiaría todo. Las primeras luces del amanecer filtraban por la ventana, trayendo consigo una claridad que contrastaba con la tormenta interna que Pedro enfrentaba. Esa mañana, se levantó decidido a confrontar su realidad. Nadie había dicho que el camino del entendimiento fuera fácil, pero estaba decidido a emprenderlo. Mientras se preparaba para el día, un plan comenzaba a formarse en su mente, un intento de abrazar la música como una extensión de su propia vida. Al salir a los campos, el aire fresco le hizo recordar la calidez de las canciones de su hijo. Aquel día, el terreno se presentaba como un campo de oportunidades. Quizás lo que había considerado una amenaza era, en verdad, un puente hacia algo nuevo. Con cada paso, pensaba en cómo podía ayudar a Javier a encontrar su camino sin renunciar a sus propias raíces. Esa tarde, Pedro decidió que era hora de involucrarse. Sacó la guitarra que había guardado abandonada en el cobertizo, el polvo acumulado leyendo como un rastro del tiempo perdido. Era un instrumento que había aprendido a tocar en su juventud, cuando soñaba con el horizonte más allá de los campos. Se sentó en un banco de madera y, con las manos temblorosas, comenzó a deducir acordes. La música surgió torpe y desafinada, pero era un intento genuino de conectar. Cada nota resonaba en su pecho, recordándole que aunque el tiempo había transcurrido, aún había una parte de él dispuesta a renacer. La música no era solo el arte de su hijo, también era una parte de su historia.
Lo que antes parecía desterrar el mundo que conocía, ahora revelaba una continuidad en su propia narrativa. Las melodías ayudaban a desenterrar sus emociones, dándole voz al anhelo de ser un padre presente que apoyaba los sueños de su hijo. Cuando Javier llegó a casa, lo encontró sentado con la guitarra en mano. Su mirada se iluminó. ¿Estás tocando, papá?, preguntó con un asombro genuino. Pedro sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad al admitirlo. Estoy tratando de aprender de ti, hijo. Quiero entender lo que significan tus canciones. La incertidumbre en el rostro de Javier se disipó lentamente. Podemos tocar juntos, sugirió, dando un paso delante de su padre con un brillo de entusiasmo. Pedro sintió el fuego de una conexión que empezaba a florecer. La música podía ser la base de su relación, un canal para la comunicación donde las palabras fallaban. Poco a poco, comenzaron a tocar. La guitarra de Javier, más ágil y melódica, se unía a los intentos inseguros de su padre. La armonía crecía como un milagro en medio del paisaje. Cada acorde marcado, cada error compartido, selva la vida de un nuevo entendimiento. En ese momento, podía sentir que la tensión entre ambos comenzaba a disiparse. Se dieron cuenta de que su amor era lo suficientemente fuerte como para entrelazar dos pasiones distintas. Sin embargo, una sombra seguía acechando en la mente de Pedro. Aunque disfrutaba el proceso, temía que sus intentos colisionaran con un futuro incierto para Javier. ¿Acaso su participación en la vida musical de su hijo no sería una traición a su propia historia? Este cuestionamiento se erguía como un monstruo a la sombra de su descubrimiento personal. La verdad seguía siendo difusa, y su vulnerabilidad le dejaba expuesto al dolor. La noche cayó y con ella la duda y la esperanza coexistían como una melodía inacabada en la guitarra de Pedro. Mientras intentaba recordar las letras de una de las canciones de Javier, una revelación súbita lo golpeó. Quizás el viaje no trataba solo de encontrar un equilibrio, sino de aprender a rendirse a la música de la vida misma. Estaba más cerca de descubrir su verdadero propósito, pero todavía había un camino que recorrer. Entonces, de repente, el teléfono vibró en la mesa, rompiendo la concentración. Con nerviosismo, miró la pantalla y leyó un mensaje inesperado que dejaba una pregunta en el aire, uno que podría cambiarlo todo. Papá, necesito hablarte sobre una oportunidad musical que podría ser muy grande para mí. ¿Aceptarías ser parte de esto? Pedro sintió que el tiempo se detenía, la incertidumbre reinante se volvió palpable. Su decisión, ya inminente, derivaría de la comprensión de sus propias luchas y la posibilidad de apoyarse mutuamente en el camino hacia lo desconocido. Su vida, su legado y su relación con su hijo pendían de un hilo, ahora enredado entre las notas de una canción que apenas comenzaba a ser escrita. Pedro miró la pantalla del teléfono, las palabras escritas por Javier colisionando en su mente. Oportunidad musical. ¿Qué significaba eso realmente? La idea de ser parte del mundo de su hijo lo emocionaba y atemorizaba a partes iguales. La música había sido un espacio de miedo y vulnerabilidad, un terreno donde había fracasado antes. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad ahora parecía un puente hacia el descubrimiento personal y la conexión que tanto anhelaba. Tomó una respiración profunda y decidió que debía actuar. Las guitarras aún resonaban en su mente, las melodías de su hijo eran un constante recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. Su respuesta no podría ser menos que entusiasta. Escribió rápidamente, claro, hijo. ¿De qué se trata? Estoy aquí para apoyarte. Mientras enviaba el mensaje, su mente empezó a divagar hacia la imagen de Javier con su guitarra. Recordó la última vez que habían tocado juntos y cómo esa experiencia había cambiado el clima emocional entre ellos. Esa tarde había encontrado un respeto renovado por la pasión de su hijo y una comprensión de que la música podía ser su lenguaje compartido. Cuando el teléfono vibró nuevamente con la respuesta de Javier, Pedro sintió un nuevo impulso en su interior. Es una oportunidad para tocar en un concurso importante. Si ganamos, podemos grabar un álbum juntos. Me gustaría que fueras mi productor musical. Las palabras golpearon a Pedro como un torrente. Productor musical. La idea resonaba profundamente, reavivando viejos sueños que había guardado en un rincón polvoriento de su corazón.
La incertidumbre que había sentido meses atrás comenzó a transformarse en determinación. Entendió que este era un instante decisivo en su vida. La posibilidad de ser parte de algo tan significativo no era solo para Javier, era también una oportunidad para él. ¿Cuánto tiempo había pasado sintiéndose como un hombre fuera de su tiempo, atrapado en los campos, perdido entre el peso de las expectativas y las realidades de su propia historia? Pensó en la experiencia que había acumulado a través de los años y en cómo podía utilizarla para guiar a su hijo. No podía permitir que el miedo lo dominara nuevamente. Tal vez el estilo de vida que había elegido no encajaba con lo que el mundo moderno exigía, pero aún era una voz valiosa y un contexto enriquecedor que podía aportar a la trayectoria musical de Javier. Sin embargo, una duda persistía. ¿Sería su conocimiento suficiente? La música había cambiado desde su juventud, y la industria era un laberinto complicado. ¿Sabes lo que significa ser productor?, se cuestionó, sintiendo la presión de tener que demostrar algo a su hijo. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que su perspectiva única y su amor por la música podían aportar un enfoque genuino y humano a la creación del álbum. Con el pulso acelerado, Pedro comenzó a elaborar un plan. Investigar sobre producción musical, estudiar los nuevos estilos, entender lo que hacía vibrar a las nuevas generaciones. Pero también quería buscar formas de fusionar sus raíces con la frescura de Javier, creando algo auténtico que reflejase quiénes eran ellos como familia y como artistas. El sol comenzó a asomar por el horizonte, agregando una nota dorada al ambiente. Pedro decidió que quedaría claro, era tiempo de abrazar sus inseguridades y dar el paso. Su habilidad para aprender y adaptarse cobraría una nueva vida en esta aventura. Mientras miraba a su hijo, emocionado y lleno de sueños, supo que esa colaboración podría no solo elevar a Javier, sino también brindarle a él una nueva razón para vivir. No obstante, no podía ignorar la presión que se avecinaba. La música, con todo su potencial, también podía traer decepción y conflictos. Esa mezcla de entusiasmo y temor lo abría a posibilidades e incertidumbres. Pedro se encontraba al borde de un nuevo capítulo, uno que podría unir o dividir. A medida que se dirigían a la siguiente fase, un nuevo mensaje de Javier llegó: mañana tengo una reunión con productores y quiero que estés allí conmigo. Es una gran oportunidad y necesito tu apoyo. Las palabras lo hicieron detenerse. Ahora Pedro se enfrentaba a una verdad ineludible. Este momento no era únicamente sobre música, era una confrontación directa con él mismo. ¿Sería capaz de dejar de lado sus miedos y tomar ese riesgo? Con el corazón latiendo al ritmo de la emoción y el desasosiego, Pedro se sintió listo para desafiar su destino. La posibilidad de un renacer a través de la música lo llenaba de expectativas. ¿Acaso estaba preparado para lo que podía venir? La respuesta no era clara, pero lo que sí sabía era que, juntos, había un camino a explorar. Tras la incertidumbre, una llama de esperanza se encendía, su viaje apenas comenzaba. Pedro despertó antes que el sol saliera por completo. La emoción y el nerviosismo por la reunión del día siguiente lo mantenían en un estado de alerta casi palpable. Se levantó y se sirvió una taza de café, buscando consuelo en el ritual cotidiano. Pero esta vez, la bebida caliente sabía diferente, impregnada de posibilidades y desafíos inminentes. Mientras contemplaba el paisaje desde la ventana, su mente comenzaba a girar en torno a la reunión con los productores. Recordaba tiempos pasados, sentados en torno a la mesa, en su viejo estudio improvisado. Él siempre había buscado el buen sonido, pero había una distancia entre lo que había aprendido y lo que se exigía en la actualidad. La idea de involucrarse en la industria musical, enfrentándose a un mundo completamente transformado, lo llenaba de pavor. Se sentó, tomó un sorbo más de café y permitió que su mente fluyera libremente. ¿Podía realmente ser su hijo quien lo guiara en este nuevo camino? Pedro comenzó a dudar de su capacidad para ser un verdadero productor. Las últimas tendencias, el marketing digital, el streaming. Estas no eran solo palabras, eran obstáculos en su camino. ¿Tendría lo necesario para adaptarse y evolucionar? Para contrarrestar los pensamientos negativos, comenzó a recordar con claridad los momentos que había compartido con Javier en la música. Las primeras notas que habían tocado juntos en la sala de estar,
los ensayos nocturnos llenos de risas y fracasos mutuos. Había redescubierto la música a través de los ojos de su hijo y esa chispa había avivado su propio amor por el arte. Quizás, pensó, esa conexión genuina podría ser la clave que le permitiría atravesar el laberinto desconocido. Esa mañana, decidió establecer un plan de acción. Sacó su computadora portátil y comenzó a investigar sobre producción musical. Miraba tutoriales en línea, leyó libros sobre las últimas corrientes musicales y cómo se producían. Cada nueva pieza de información le hacía sentir un poco más preparado, un poco más seguro. Sin embargo, ese desafío era más que simplemente aprender, también implicaba la necesidad de aprender a colaborar, a escuchar y a adaptarse a la visión de Javier. Esa parte generaba incertidumbre en su pecho. En medio de su búsqueda, recordó una frase de su padre: el conocimiento es poder, hijo, pero aplicarlo es la verdadera sabiduría. Reflexionó sobre cómo podía fusionar su experiencia con las nuevas herramientas que estaba descubriendo. Esa forma de unir dos mundos, el tradicional con el contemporáneo, podría ser su mayor fortaleza. Mientras la tarde avanzaba, inmediatamente programó una llamada con Javier. Quería no solo apoyarlo, sino también asegurarse de que su hijo entendiera su visión y sus miedos. Sentir juntos ese pulso, esa energía creativa, sería crucial. La unión en la música no solo era armónica, sino también emocional. Cuando finalmente lograron conectarse, la voz de su hijo fue como música para sus oídos. Javier compartió detalles sobre la reunión que se avecinaba, hablando con tanta pasión que Pedro sintió que se contagiaba de su entusiasmo. A medida que conversaban, Pedro se dio cuenta de que su rol no debería ser solo de productor, debía convertirse en mentor, en un verdadero socio artístico, alguien que brindara seguridad a su hijo en un mundo que él mismo apenas entendía. Esa noche se sintió más certero que nunca. Mientras se recostaba en su cama, una melódica mezcla de recursos e ideas comenzaron a tomar forma en su mente. Estaba listo para enfrentar su inseguridad y demostrarle tanto a Javier como a sí mismo que la música era el hilo que unía sus destinos. Pero cuando la luz se apagó y el silencio llenó la habitación, un nuevo temor lo visitó. Si la reunión resultaba decepcionante, si los productores no comprendían la visión que tenían juntos, ¿cómo reaccionaría su hijo? No solo estoy en juego aquí, pensó, también está el futuro de Javier. Con el corazón nuevamente inquieto, se preguntó si estaba realmente preparado para asumir el rol de productor musical. La respuesta seguía sin estar clara. A las primeras luces del día, se sintió en la cuerda floja entre avanzar o retroceder, mientras Javier dormía tranquilo en el cuarto contiguo. Con una nueva incertidumbre, la sensación de que estaba a punto de saltar al vacío lo sobresaltó. Nunca había estado tan cerca de confrontar sus propios demonios, pero al mismo tiempo, nunca había sentido que la música podría ser su camino hacia la redención. Y así, con el nuevo día brillando al horizonte, la cita con lo desconocido se acercaba rápidamente, dejando a Pedro en vilo, listo para descubrir si su destino estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana llegó con una luz intensa que se colaba por las rendijas de la cortina, despertando a Pedro de sus pensamientos ensombrecidos. Sentía el aliento del día nuevo, una mezcla de ansias y temores que lo instaban a levantarse. Tenía mucho por hacer antes de la reunión, mentales ensayos sobre cómo podría presentar su enfoque y conversación sobre el futuro de la música que crearían juntos. Preparó su desayuno mientras la ansiedad empezaba a adquirir una forma más concreta. Cada ingrediente que añadía a su plato representaba una etapa en su preparación. Habilidad, conocimiento, deseo de aprender, todo se unió en un solo acto fundamental, alimentarse para enfrentar lo desconocido. Si bien la creciente certeza de que tenía que actuar era innegable, los fantasmas de sus inseguridades lo seguían de cerca. Cada bocado sabía a desafío, y al hacerlo, no podía evitar cuestionar su competencia. Mejores días estaban por venir, o estaba abriendo las puertas a su propio fracaso. Ya en su estudio, rodeado de guitarras y lo que quedaba de su viejo equipo, se dio cuenta de que necesitaría más que conocimientos técnicos. Era esencial que mostrara a Javier un espíritu resiliente. En su memoria, sonaba el eco de los ensayos en el pasado, donde las notas imperfectas habían sido la base del crecimiento musical. Ahora, el desafío era diferente,
debía actuar como un pilar y al mismo tiempo soltar amarras, permitiendo que su hijo se expresara sin restricciones. Durante las horas previas a la reunión, se sentó frente a su computadora, decidido a poner en práctica todo lo aprendido. Había investigado sobre producción, marketing y las nuevas tendencias en streaming. Este era su momento para aplicar y combinar sus experiencias pasadas con estos nuevos conocimientos. Creó un esquema con ideas de producción que pudieran captar la esencia de lo que él y Javier buscaban. Cada punto del esquema era un escalón hacia un futuro al que aún no se atrevería a dar nombre. Con un suspiro, guardó el documento y decidió que lo llevaría consigo al encuentro. Finalmente, la hora de la reunión llegó. Pedro se encontró de pie frente al espejo, ajustando su chaqueta una y otra vez. La lucha interna entre la confianza y la duda colisionaba en su pecho. No solo estaba jugando su propia reputación, también estaba en juego la fe que su hijo había depositado en él. La presión le parecía paralizante, pero se obligó a recordar la conexión que le brindaba la música. Era un viaje, no un destino. Al llegar al lugar, se encontró con un grupo de productores que parecía desbordar energía. Eran más jóvenes, más frescos, pero no podían ignorar la experiencia que Pedro llevaba consigo. Cuando entró a la sala, la conversación empezó a fluir entre ellos. Sin embargo, a medida que escuchaba sus ideas, las palabras resonaban en su mente: innovar, adaptarse, conectar. Fue entonces cuando comprendió que esta reunión no era solo una prueba, sino una oportunidad para colaborar. Su papel no era contradictorio, sino complementario. Pedro tomó una respiración profunda. Presentó sus ideas, entrelazando la tradición musical que conocía con la frescura que su hijo dio a la música. Notó que la mirada de los productores se iluminaba. Se sentía conectado, incluso si su carácter tradicional chocaba con la modernidad a su alrededor. Este era el primer paso para convertirse en un puente. Un leve movimiento en la puerta de la sala interrumpió su exposición. Era Javier. Su hijo lo miraba con esperanza, lleno de expectativa. Esos ojos lo despertaron de su trance ansioso. Con un gesto de ánimo, Javier le dedicó una sonrisa, recordándole que no estaba solo en este camino. En ese instante, Pedro se dio cuenta de algo crucial: la música no era solo su pasión, su propósito real era ayudar a su hijo a brillar. Mientras hablaban, él se sintió más como mentor y menos como un simple productor. Cuando la reunión concluyó, el ambiente era un vertiginoso cóctel de promesas y retos. Pedro sintió que había dado un paso hacia el futuro, pero también que esos pasos apenas comenzaban. Mientras se despidió de los productores, se preguntó qué otros caminos estaban a la espera de ser explorados. De regreso a casa, todavía inmerso en los ecos de la reunión, un mensaje de Javier llegó a su teléfono. Era breve, pero el contenido lo hizo detenerse. Papá, sé que juntos podemos lograr algo grandioso. Pero necesito que encuentres tu propia voz en esto. Confío en ti. Pedro sonrió con rabia y determinación. Sabía que la conexión era más que música, era su legado. Pero había otra reflexión inquietante que surgió de sus pensamientos. ¿Qué vendría después de este primer triunfo? ¿Podría encontrar su voz en este nuevo mundo, sin convertirse en un eco del pasado? La certidumbre de la próxima pregunta lo atrapó, dejando a Pedro en un estado de expectante incertidumbre. La noche se deslizó con su manto oscuro mientras Pedro reflexionaba sobre el día. Había sentido la necesidad de validarse en un terreno que, aunque familiar, parecía transformarse bajo sus pies. Aunque había logrado conectarse con los productores y ofrecer una visión renovadora, las palabras de Javier resonaban aún con fuerza en su mente. Necesito que encuentres tu propia voz. ¿Qué significaba eso realmente? Al llegar a casa, la música provenía del cuarto de Javier. Esa melodía que tanto le gustaba lo envolvió en un instante. Se sentó a escuchar desde la puerta, dejando que las notas le inyectaran confianza y renovara su espíritu. Su hijo era una fuente de inspiración, y eso lo animó a buscar su esencia musical perdida. Decidido, Pedro encendió su guitarra, un instrumento que había palpitado con su pasión durante años. Sin embargo, al colocar los dedos sobre las cuerdas, sintió un vacío. Ya no eran solo notas para él, eran un desafío que debía superar.
Mientras comenzaba a tocar, se dio cuenta de que había estado tan centrado en ser un guía para Javier que había olvidado su propio deseo de crear. La música era una forma de autoexpresión, y en su búsqueda por hacer que su hijo sobresaliera, había dejado de lado la voz que lo había llevado hasta aquí. La incertidumbre que lo había acompañado todo el día se tornó en algo más productivo. Se propuso escribir una canción que hablara sobre la conexión entre generaciones, un tema que resonaría tanto con su experiencia como con la del joven artista que tenía como hijo. Mientras las letras comenzaron a fluir, sintió como sus inseguridades se desvanecían, llevándose consigo el miedo al rechazo. Al día siguiente, con una nueva determinación, propuso a Javier que trabajaran juntos en su canción. La respuesta de su hijo fue entusiasta. El brillo en sus ojos era todo lo que Pedro necesitaba para recordar que este camino, aunque incierto, era también una fuente de crecimiento. Juntos, comenzaron a tejer armonías y letras, compartiendo ideas y experiencias. La música se convirtió en un espacio donde ambos podían explorar sus voces y visiones. La creación no estaba exenta de desafíos. Pedro se dio cuenta de que, a veces, la visión de Javier chocaba con lo que él había aprendido a lo largo de los años. Debía aprender a soltar el control y permitir que la frescura de su hijo influenciara su estilo. Había momentos de tensión, discusiones sobre qué dirección tomar. Pero cada desacuerdo los acercaba más, forjando una relación no solo como padre e hijo, sino como artistas que necesitaban el apoyo del otro. A medida que trabajaban, Pedro empezó a vislumbrar un camino hacia el futuro, una fusión de sus mundos, donde la tradición y la modernidad podían coexistir. Se dio cuenta de que su legado no era solo la música misma, sino la capacidad de adaptarse y transformar su historia a través de su hijo. La revelación lo alentó y, en los momentos de duda, se repetía a sí mismo que el verdadero éxito era permitir que Javier floreciera a su manera. Sin embargo, en medio de ese viaje compartido, surgió una inquietud inesperada en Pedro. ¿Estaba realmente preparado para liberarse de su propio pasado y aceptar el nuevo rumbo que la música estaba tomando? Esa pregunta persistente lo llevó a cuestionar si podría mantener su autenticidad mientras navegaba en un océano de transformación. La noche del estreno de su nueva canción estaba a punto de llegar. Pedro sintió un torrente de emociones. Sabía que se estaba aventurando en un dilema crítico, su papel como productor y guía estaba en constante evolución, pero ¿sería suficiente para sostener la carga de la música que quería crear con su hijo? Mientras el día se acercaba, la presión crecía. Sudor, brío, el sonido de las cuerdas vibrando. O tal vez una melodía que lo dejara finalmente liberado. No había vuelta atrás. Todo giraba en torno a un momento decisivo que marcaría no solo su vida, sino la de Javier también. ¿Tendría Pedro el valor de comprometerse con un rumbo desconocido, poniendo en juego todo lo que había creado y aprendido hasta ahora? Esa incertidumbre lo mantenía despierto, a la espera del instante en que, finalmente, se enfrentara a su mayor prueba. El día del estreno llegó con una mezcla de expectativa y ansiedad que envolvía a Pedro como una segunda piel. Era un día soleado, pero a él le parecía que nubes grisáceas se cernían en su mente, sombras que sus pensamientos no podían disipar. A cada paso que daba hacia el local, las palabras de Javier resonaban más intensamente: necesito que encuentres tu propia voz. Las letras de la canción que habían creado juntos aún vibraban en su interior, una creación nacida de la fusión de sus dos mundos, pero la presión del escenario se sentía abrumadora. Mientras se preparaba para el ensayo final, observó a su alrededor. El equipo técnico ajustaba los micrófonos, y los intervinientes sonaban optimistas. Pero Pedro no podía dejar de cuestionarse. Se sentó a un lado y tomó su guitarra. Las vibraciones de las cuerdas resonaban en su pecho, recordándole la conexión que tenía con su música. Pero, ¿era esa conexión lo suficientemente sólida para enfrentar la audiencia? La realidad era que había estado tan enfocado en el proceso de colaboración con Javier que había olvidado su propia historia musical. En su mente, cada acorde que tocaba estaba cargado de dudas. Sus inseguridades salían a relucir como sombras insistentes. Se preguntó si realmente podría ser el padre que su hijo necesitaba, o si era solo el eco del pasado lo que lo guiaba. Un asistente se acercó y le preguntó si estaba listo. Pedro tragó saliva.
El momento de la verdad se acercaba sin piedad. En ese instante, decidió que debía entrar en contacto con su esencia, con las razones que lo habían llevado a la música en primer lugar. Aguardó unos minutos más en el rincón del local, buscando el ancla de su autenticidad que siempre había estado presente, pero que, por alguna razón, había deslizado hacia la oscuridad de su propia mente. A medida que se acercaba el momento del ensayo, Pedro sintió una oleada de claridad. Todo este tiempo había permitido que las voces externas dictaran su dirección. Ahora era el turno de que sus propias narrativas tomaran el control. Si iba a compartir el escenario con su hijo, tendría que ser genuino, mostrar su verdadero yo y, para ello, necesitaba descubrir que su voz también era válida. Cuando finalmente subieron al escenario, la atmósfera era eléctrica. Una mezcla de nervios y emoción llenaba el aire. Pedro miró a Javier, sus ojos brillaban con la mezcla de emoción y la esperanza compartida. Al comenzar a tocar, de repente, cada nota cobró vida. La fusión de voces y estilos, el diálogo musical entre padre e hijo, se convertía en algo tangible e irreversible. La conexión entre ellos se hizo evidente, la música se transformó en un puente hacia algo que superaba sus preocupaciones individuales. Sin embargo, en algún lugar de su mente, la sombra de la duda no se disipó del todo. Mientras las luces iluminaban sus rostros, Pedro se dio cuenta de que la verdadera prueba no era solo el momento del estreno, sino la trascendencia de este instante. Cada acorde era un regocijo, pero ¿era capaz de sostenerlo en el tiempo? Luchaba con el miedo de que esta nueva etapa pudiera desvanecerse tan rápido como había llegado. Finalmente, el ensayo concluyó con un aplauso cálido, pero en el corazón de Pedro había una inquietud latente. La música que acababan de crear había resonado, pero sabía que las luchas internas con las que había lidiado no se desvanecerían tan fácilmente. ¿Cómo se enfrentarían al mundo real una vez que el telón se levantara? ¿Sería este el renacer musical que había estado buscando, o solo una chispa efímera, incapaz de sostenerse en el tiempo? Con la sensación de que la historia apenas comenzaba, Pedro miró nuevamente a Javier y se dio cuenta de que, pese a la incertidumbre, deberían aprender a navegar juntos en el nuevo camino. Mientras se retiraban del escenario, una pregunta se formó en su mente. ¿Qué desafíos estarían por venir, y podrán cruzar juntos esa línea entre lo que eran y lo que podrían ser? La realidad de la música y del crecimiento personal era más ambigua de lo que había imaginado, y el futuro aún latía lleno de preguntas. Pedro se hallaba atrapado en la inercia de sus pensamientos mientras abandonaba el escenario, el eco de los aplausos aún reverberaba en su mente. Javier, entusiasmado por el buen desempeño, lo animó a celebrar, pero Pedro no podía olvidar la pesada carga que se había instalado en su pecho. La reconciliación con su voz, aunque momentáneamente gratificante, no había restaurado completamente su confianza. Se sentía en la cuerda floja, con el miedo agazapado, dispuesto a entrar en juego en cualquier instante. Cada acorde, cada interacción con su hijo, había sido un atisbo de la conexión perdida con su propio ser. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿esa conexión era suficiente para trascender las dudas? Mientras se alejaban del bullicio del ensayo, su mente comenzó a repasar los pasos que le habían llevado hasta allí. No solo se trataba de música, era un viaje hacia la autorreflexión y la afirmación personal. El camino hacia su propio crecimiento profesional había sido errático. Había permitido que las inseguridades del pasado lo llevaran a un laberinto de dudas donde las expectativas y el miedo se entrelazaban. Pero ahora, en este punto de inflexión, algo había comenzado a cambiar en él. La energía de la música, esa conexión que había sentido en el escenario, lo instaba a confrontar su verdadero conflicto. No solo se trataba de ser un buen padre, sino de ser un artista auténtico, de redescubrir su esencia artística. En las horas siguientes, mientras reflexionaba en soledad, tomó una decisión. Era tiempo de enfrentarse a sus miedos. Se propuso planear un nuevo proyecto musical, uno que no se basara únicamente en colaborar, sino que, por primera vez, explorara su propio sonido. La idea era aterradora, pero como el mismo Pedro había comprendido, lo que no se enfrentaba con valentía quedaba estancado, atrapado en un ciclo de mediocridad. La mañana siguiente, con un nuevo propósito, se sentó a escribir.
Con la guitarra en mano, empezó a explorar melodías que resonaban con sus vivencias, sus anhelos y miedos. Las primeras notas fluyeron, cargadas de una sinceridad cruda. Era un tortuoso proceso, donde cada acorde parecía sacar a relucir viejos fantasmas y las sombras de la duda volvían a asomarse. No obstante, a cada paso, la sensación de ser fiel a sí mismo se hacía más fuerte. La música, ahora, se convertía en una herramienta de catarsis, y de alguna manera, esa autenticidad en el sonido le otorgaba poder. Las horas se convirtieron en días, y aunque hubo momentos de frustración donde la inseguridad volvían a agazaparse, Pedro persistió. Comprendió que su crecimiento personal se entrelazaba con la música, que el proceso creativo era tan vital como el resultado final. Su hijo lo observaba desde lejos, inspirándose en la transformación palpable de su padre. La relación se productiva, enriquecida por un mutuo aprendizaje de vulnerabilidad y valentía. Una noche, después de una sesión intensa de escritura, Javier le sugirió que compartieran lo que habían creado en redes sociales, como una forma de debutar un nuevo capítulo en su carrera. Pedro dudó, el temor al juicio lo azotó nuevamente. Pero, por primera vez, se sintió capaz de lidiar con su vulnerabilidad. Se miró al espejo, el reflejo le devolvía a un creador en constante evolución, buscando reconstruir su identidad. Decidió que sí. Se tomaría la responsabilidad de exhibir su voz auténtica, aunque el miedo persistiera. Al pulsar el botón publicar, una mezcla de ansiedad y liberación lo invadió. Ciertamente, el viaje apenas comenzaba, pero Pedro se dio cuenta de que entendía su nuevo camino. ¿Qué respuesta le daría la audiencia? La respuesta permanecía oculta en la incertidumbre, pero lo que sí sabía era que había dado un paso significativo hacia su renacer musical. Mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, la incertidumbre del futuro se convirtió en un atractivo desafío. La vida a menudo era impredecible, sí, pero el proceso de convertirse en quien realmente era le brindaba un sentido de propósito. Estaba más preparado que antes para enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, en medio de esta euforia, una pregunta aún resonaba en su mente: ¿tendría el valor de sostener la autenticidad que recién había descubierto ante las adversidades del mundo real? Pedro se despertó con la luz del sol inundando su habitación, un nuevo día se presentaba ante él. No había descanso, ni tregua, era hora de asumir el desafío que significaba ser productor y, más importante aún, un padre presente en la vida musical de Javier. La emoción por el debut de su nueva canción en las redes sociales aún pulsaba en su interior. Pero más allá de dicha emoción, había una profunda convicción emergente: había encontrado su voz. Su decisión de compartir su música no fue solo un acto de valentía, fue un reconocimiento de su propia identidad. Había pasado por un viaje de autodescubrimiento, donde los ecos de un pasado enclaustrado en la tradición comenzaban a transformarse en una narrativa de evolución. Ya no tenía miedo al juicio. Había abrazado su vida como agricultor y su pasión musical en una fusión única, una historia que solo él podía contar. Mientras se preparaba para el día, pensó en el mensaje que había enviado a Javier la noche anterior. El intercambio no solo había sido un ejercicio de confianza hacia su hijo, sino un paso crucial hacia el reconocimiento de su propia valía como artista. El teléfono vibró, era Javier. «Papá, no puedo creer lo que compartiste. La gente está respondiendo increíblemente bien. Necesitamos planear nuestra primera actuación en vivo». Pedro palpó la energía de las palabras de su hijo, el entusiasmo en la pantalla vibraba en su pecho. Esa energía, esa conexión palpable, recordó que la música no solo era un medio de expresión, era un idioma que los unía. Desde el riesgo que habían decidido tomar, sus vidas profesionales se entrelazaban, construyendo puentes sobre el abismo que había existido entre ellos. «Claro, hijo», respondió con determinación. «Hagamos un plan». Lo que antes había sido un miedo paralizante, ahora se transformaba en un motor de creación. Juntos, empezaron a esbozar ideas para su presentación en vivo. Decidieron que combinarían sus estilos, Pedro llevando las bases rítmicas robustas cultivadas en su tierra y Javier con la frescura de sus melodías contemporáneas. Era una mezcla poderosa, una reconciliación de no solo estilos musicales, sino también generacionales. A medida que trabajaban juntos,
cada ensayo revelaba una nueva capa de entendimiento entre ellos. Pedro comenzó a notar que su inseguridad anterior cedía al poder de la conexión emocional. Era como si, a través de la música y su creciente colaboración, hubiera ido hilvanando no solo las notas de una canción, sino también los lazos que los unían como padre e hijo. Cada acorde compartido era una reivindicación de quienes eran y lo que podían llegar a ser juntos. La primera actuación en vivo se programó para el próximo mes y el escenario estaría en un pequeño festival local. Pedro sintió mariposas en el estómago. Pero esta vez, lejos de caer en la ansiedad del que dirán, se sentía empoderado por la certeza de su propia voz. Ya no se trataba de aferrarse a su legado del pasado, era sobre sostener su legado en el presente. Aquí estaba, no solo como productor, sino como un artista que había renacido. El día del festival llegó y la energía en el ambiente era magnética. Pedro y Javier se preparaban para subir al escenario, revisando sus instrumentos y vistiéndose con la mejor ropa que habían encontrado en sus armarios. Javier, lleno de energía, sonreía mientras Pedro trataba de ocultar sus nervios. Este era el momento en que todo su esfuerzo, su crecimiento y la música que tanto habían compartido convergerían en una sola esencia. Cuando subieron al escenario, la música comenzó a fluir y Pedro se sintió invadido por una ola de emoción. Cada acorde resonaba no solo en su pecho, sino en el corazón del público. Había un reconocimiento mutuo, su música vibraba con historias de sacrificios y sueños. Era el legado de dos generaciones unidas por un mismo amor. Todo se tornó en una celebración del presente y del futuro, una fusión de sus mundos que resonaba en los corazones de quienes los escuchaban. La ovación final fue ensordecedora. Después de la actuación, Pedro y Javier se abrazaron, sintiendo que ese momento simbolizaba no solo un triunfo musical, sino un renacer personal. Habían superado el dolor y las divisiones del pasado. Pedro sintió que, al encontrar su voz, había ayudado a Javier a encontrar la suya también. El viaje de Pedro no había sido fácil, pero al final, había conseguido abrazar su legado y adaptarlo a un nuevo mundo musical. Se dio cuenta de que su historia no se trataba solo de ser un agricultor o un productor musical, sino de ser un padre que se arriesga, un artista que crea, un hombre que se redescubre. Como el sol comenzaba a ponerse, Pedro miró hacia el horizonte, con una sonrisa de satisfacción. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la música y la agricultura coexistirían en su corazón. Había conquistado no solo sus miedos, sino también su capacidad para amar y apoyar a su hijo en su camino. Ahora es su turno de tomar acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estos relatos sigan llegando a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de nuestra comunidad de superación personal.